Así que bueno, vamos a arrancar. Básicamente vamos a hacer un repaso primero de lo que es la función lambda. ¿Sí? Yo acá les tengo preparado el archivo que utilizamos anteriormente, ¿sí? Para la demostración de lambda, pero en este caso ya lo dejé completado, ¿sí? No así como las veces pasadas que lo completamos, ¿sí? A medida que lo íbamos haciendo. Pero en este caso, como lo vamos a hacer muy por encima, si no vamos a andar mucho en lo que es lambda, simplemente ya les voy a mostrar cómo se resuelve, ¿sí? Y cómo se aplica de forma muy general, ¿sí? Fíjense, en las columnas A y B tenemos valores, ¿sí? Distintos valores que vamos a utilizar para cada uno de estos tres cálculos de lambda, ¿sí? En la columna D tenemos la expresión de cálculo, o sea, siempre que comenzamos a crear una función lambda necesitamos crear una expresión de cálculo genérica, es decir, qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Con esa función lambda. Por ejemplo, podemos querer lograr que sumemos dos celdas, o sea, sumar x más y, ¿sí? Siempre traten de aplicar la expresión de cálculo de forma genérica, o sea, no decir sumar a1 más a2, sino sumar x, o sea, más y, o sea, simplificarlo a una expresión genérica, ¿sí? No referencial, sino con valores de x, y, z o las que correspondan. Pero bueno, fíjense que acá lo que tenemos son tres expresiones de cálculo, ¿sí? La única diferencia es que cada una de estas expresiones corresponde a un distinto tipo de aplicación práctica, ¿sí? para ese resultado de ecuación. En el caso de sumar x más y, simplemente utilizamos una ecuación, ¿sí? Que sería, por ejemplo, a2 más b2 referenciada, ¿sí? En el caso de la fórmula sí, utilizamos una fórmula, que es una combinación de funciones, que esto lo hemos visto en otros directos pasados, o mismo está publicado en YouTube, donde pueden ver específicamente cómo trabaja esta combinación de funciones y cómo se logra este resultado, ¿sí? O bien puede ser directamente aplicado a una función, es decir, reemplazar una función con una función lambda que realice lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, obtener la cantidad de caracteres, podemos utilizar la función largo, o bien podemos utilizar una lambda que aplique la función largo de forma interna. O sea, a veces no tiene mucho sentido, pero sepan que la expresión de lo que queremos realizar, ¿sí? O sea, una vez que tenemos el cálculo, la expresión genérica, vamos a aplicarlo a un distinto tipo de aplicación, ¿sí? Puede ser una ecuación, una fórmula o una función. Una vez que tenemos esto desarrollado, ¿sí? Obviamente estos son fórmulas, son columnas auxiliares, no es necesario realmente tener esto especificado, pero no viene mal, digamos, para explicar cómo trabaja lambda, para que lo entiendan de forma más gráfica, ¿sí? Una vez que tenemos estas dos columnas, ¿sí? O sea, el cálculo y la expresión de lo que queremos lograr, ya con el resultado, o sea, tenemos la ecuación que resuelve, ¿sí? Lo que queremos simplificar, vamos a traducirlo en una lambda genérica, se llama, ¿sí? Que básicamente lo que hacemos es, está bien que nos devuelve error de calc, ¿sí? Esto ahora les explico por qué, pero básicamente lo que vamos a generar es, vamos a hacer una sintaxis nueva de lambda, ¿sí? Y dentro de lambda vamos a incluir primero los parámetros y luego la expresión de cálculo, ¿sí? Siempre los parámetros van primero y la expresión de cálculo va al final, ¿sí? En el caso de los parámetros, recuerden que tienen que ser de forma genérica, ¿sí? En este caso, como tenemos una expresión de cálculo de sumar x más y, tenemos dos parámetros, ¿sí? Uno va a ser x, el otro va a ser y, con lo cual colocamos x e y, ¿sí? Separados de punto y coma. Seguido luego de lo que es la expresión del cálculo, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que queremos hacer con x e y? Queremos sumarlos, queremos hacer sumar x más y. Entonces la expresión de cálculo que va a resolver esa lambda y que va a utilizar esos dos parámetros genéricos va a ser x más y, ¿sí? Acá no es necesario colocar entre comillas, ¿sí? La expresión de cálculo no es necesario. Pero bien, una vez que le damos enter a esto, obviamente nos va a dar error de cálculo. ¿Por qué? Porque la lambda no entiende que es x y que es y, ¿sí? Al pedirle que haga x más y, no entiende que está sumando, ¿sí? O sea, qué valores reales o valores numéricos va a sumar, o bien referencias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comprobar temporalmente si esto funciona? Simplemente agregando un paréntesis al final de la expresión lambda genérica, ¿sí? Como un paréntesis aparte, ¿sí? Como una expresión totalmente distinta, incorporamos las dos referencias, ¿sí? Separado de punto y coma, reales, ¿sí? De lo que queremos sumar, en este caso. Entonces, fíjense, si yo le doy a enter ahora, me va a dar 6. Me va a sumar 1 más 5, 6 de forma correcta, ¿sí? Mismo podría poner acá directamente los valores absolutos, ¿sí? Podría poner 1 y podría poner 5. Y me va a dar lo mismo, ¿sí? Pero bueno, eso es una forma temporaria, ¿sí? Incluyendo un paréntesis al final para comprobar los parámetros con la referencia real que queremos hacer, si está cumpliendo o no la expresión lambda lo que queremos, ¿sí?
Bueno, fíjense que en este caso utilizamos x más y, ¿sí? Para la lambda genérica, en el caso de la fórmula, lo que hacemos es, colocamos primero el parámetro, que en este caso es una sola celda, porque lo que queremos es, en este caso, extraer la palabra en medio de esta celda. Entonces tenemos un solo parámetro de búsqueda, ¿sí? O digamos de objetivo. Entonces colocamos solamente una x de parámetro. Y luego, la expresión de cálculo va a ser específicamente toda la fórmula, ¿sí? Que calcula eso, que lo teníamos acá en la columna E, ¿sí? Pero la única salvedad es que obviamente no colocamos igual porque no es una, no comenzamos la expresión de la sintaxis. Y además convertimos todas las referencias internas de esa x, que en realidad era A5 en este caso, a x, ¿sí? O sea, convertimos la expresión de la fórmula que ya está aplicada a una referencia, ¿sí? A una expresión genérica. Entonces cambiamos la referencia de A5 por x, ¿sí? Entonces nos queda el parámetro y luego la expresión de cálculo de forma genérica atribuido a esa x de parámetro, ¿sí? Entonces, obviamente nos va a dar error de cálculo, pero si al final, del mismo modo, comprobamos con la celda de referencia, como dijimos antes en la expresión de cálculo de la ecuación, ¿sí? Nos va a dar, obviamente, el resultado que queremos, que es en este caso extraer la palabra del medio, ¿sí? De la celda objetivo. Bueno, volvemos atrás. Y por último, rápidamente, para lo que es una expresión de función, es lo mismo, más simple de entender. Obviamente tenemos solamente un argumento, que la función largo tiene un argumento, que es justamente la celda de la cual queremos obtener la cantidad de caracteres, ¿sí? Y luego la expresión de cálculo va a ser específicamente justamente la expresión de la función, ¿sí? Sin el igual y con la expresión del parámetro de forma genérica, como dijimos antes, ¿sí? Y así logramos lo mismo, ¿sí? Una expresión de cálculo de error, pero si incorporamos al final un paréntesis con el resultado que buscamos, ¿sí? Con la referencia nos va a dar obviamente el mismo resultado que lo que hubiéramos logrado con la función largo directamente, ¿sí? Pero en este caso obviamente por medio de una función lambda que cumple con el rol de utilizar una expresión de cálculo específica que en este caso está atribuida a una función adentro, ¿sí? Pero podría ser obviamente una ecuación, una fórmula como vimos recién, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esto, ¿sí? Obviamente podemos utilizar esta función lambda ya de forma genérica con la expresión al final, ¿sí? De forma temporaria, pero, a ver, la riqueza de esta función, ¿sí? De lambda en realidad es que nos permite crear funciones personalizadas, ¿sí? Y en vez de la próxima vez que tengamos que calcular, por ejemplo, cuál es la palabra al medio de una celda, en vez de tener que hacer toda esta expresión, simplemente con colocar una nueva función personalizada que nosotros creemos, ¿sí? Y le atribuyemos adentro a los parámetros que solamente nos pide esa función, esa expresión, vamos a hacerlo mucho más rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense que vamos por partes, vamos primero por la ecuación. Fíjense que la expresión ya está creada, que es sumar x y simplemente con seleccionar los dos parámetros que nos pedía la misma lambda genérica, x e y, ¿sí? Pero en este caso obviamente con las referencias, nos va a devolver justamente el cálculo que dentro de esta función personalizada, esa función lambda genérica está desarrollando, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Por si no lo recuerdan, vamos a borrarlo, lo hacemos de nuevo. Tenemos que ir a fórmulas, ¿sí? Vamos al administrador de nombres. En este caso ya está creada, ¿sí? Vamos a borrarla, miren, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a borrarla. Vamos a empezar de cero. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a copiar la expresión lambda genérica, ¿sí? de la ecuación que tenemos acá para ahorrar tiempo, ¿sí? La copiamos. Luego nos paramos en la celda donde queremos resultados. Vamos al administrador de nombres, colocamos nuevo, ¿sí? Le ponemos un nombre a esa función personalizada, que en este caso lo que nosotros queremos que haga es sumar xy, por eso le ponemos sumar xy. Ámbito se lo dejamos al ámbito del libro para que se pueda aplicar en cualquier parte de la hoja, ¿sí? Perdón, cualquier parte del libro de este Excel que estamos trabajando. Y en la referencia, sí, acá lo que vamos a hacer es borrar lo que está presente y vamos a copiar la expresión de la lambda genérica, ¿sí? Un tema importante acá. Siempre recuerden y no se olviden de no colocar la expresión, el paréntesis con la comprobación genérica que vimos antes, ¿sí? Con la real. Siempre dejen solamente la expresión genérica, ¿sí? En este caso. Le damos a OK, ¿sí? Fíjense que ya se crea la expresión, los otros dos ya están creados, pues son los que siguen. Y una vez que nos vamos ahora a una celda de resultado y colocamos sumar xy, fíjense que ya automáticamente Excel lo detecta como una función creada, ¿sí? En este caso por nosotros. Y al abrir paréntesis nos pide los dos parámetros de la lambda que nosotros habíamos especificado. Y si colocamos las dos referencias absolutas, ¿sí? Que necesitamos para cumplir con esa función, nos va a devolver el resultado correcto, ¿sí? Lo mismo, fíjense que sucede con, por ejemplo, el cálculo de la expresión de la palabra del medio. Creamos una función personalizada que se llama palabra medio y únicamente nos pide un solo argumento que era la celda donde está
todo ese contenido de palabras para extraer la palabra del medio, ¿sí? Y nos da el resultado que queremos. Fíjense que de esta forma simplificamos a solamente una función y un solo argumento cada vez que tenemos que calcular este tipo de expresión, ¿sí? Entonces fíjense que si cualquier otro caso necesitamos hacer de nuevo este cálculo, no tenemos que estar copiando la fórmula, sino que simplemente con recordar que hicimos una función personalizada que se llama palabra medio, ya apuntando solamente a la celda que contiene ese objetivo de extracción, ¿sí? Lo vamos a hacer de forma mucho más rápida y simplificada, ¿sí? Y además ahorramos en lo que son los procesos de cálculo, ¿sí? Bueno, y por último, para lo que es la función, lo mismo, ¿sí? Fíjense, creamos una función que se llame caracteres y va a cumplir lo mismo que va a crear lo que generaba la función largo, ¿sí? Pasa que en este caso es redundante, no tiene sentido crear una función con un solo argumento cuando ya tenemos una función con un solo argumento que cumple lo mismo. Pero para que sepan que cualquier tipo de expresión, ya sea ecuación, fórmula, función, sirve para lo que es el reemplazo dentro de la función lambda, ¿sí? Bueno, esto era un poquito un repaso. Sí, hicimos un repaso rápidamente de lo que era la función lambda. Sí, recuerden entonces lambda para mostrarles rápidamente. Recuerden que tiene entonces el argumento obligatorio de lo que son los parámetros primero y luego los cálculos, ¿sí? Perdón, el cálculo que es el que tiene que estar al final y va a ser esa expresión la que va a realizar dentro todo lo que necesitemos, utilizando los parámetros que definimos antemano, ¿sí? En la parte de adelante o a la izquierda. Así que bueno, eso es un poquito lo que es lambda, ¿sí? Recuerden, lo bueno de esta función es que no requiere lenguaje de VBA, o sea, de Visual Basic para aplicaciones, ni siquiera macros para su configuración. Simplemente es una configuración, estamos creando una función sin necesidad de saber programación, ¿sí? Solamente con conocer la expresión que realmente resuelve lo que necesitamos, después la podemos replicar dentro de una expresión lambda de forma muy rápida y simplificada para ahorrarnos después el trabajo de tener que copiar esa función, fórmula o ecuación o lo que fuese, ¿sí? Obviamente a fines didácticos, en este caso la ecuación es muy simplificada, es x más y, pero imagínense si tenemos una ecuación que tiene muchas complejidades, o sea, muchas sumas, restas, multiplicación, división, y es bastante larga. Si cada vez que tenemos que utilizarla tenemos que ir cambiando todos los argumentos y las referencias internas, fíjense que es sencillo con utilizar la expresión automática genérica de lo que es lambda. Le atribuimos una función personalizada a esa expresión y después la utilizamos de forma mucho más rápida, simplemente colocando los argumentos que van a utilizar adentro de esa función, ¿sí? Pero bueno, no me voy a desplazar más. O sea, lo que quería era mostrarles un poquito básicamente lo que era lambda, ¿sí? La semana pasada vimos map, ¿sí? La función map, que es una función que se vincula, ¿sí? a lambda. Lo único que ambas son, obviamente todas las funciones estas de lambda son funciones de lógica, ¿sí? Y lo que hacía map era devolver una matriz donde a cada valor, ¿sí? Se le asigna un nuevo valor aplicando una expresión lambda para crear un nuevo valor, ¿sí? Es decir, básicamente lo que hacía era replicar distintas expresiones lambda dentro de una matriz, ¿sí? Y a cada uno de esos valores dentro de la matriz le aplicaba esa función lambda para devolvernos obviamente una matriz de resultados con esa aplicación ya generada, ¿sí? Como si fuera, digamos, una matriz dinámica. En este caso lo que vamos a ver ahora es la función reduce, ¿sí? Que es un poco es lo contrario, lo opuesto de map, porque en vez de atribuirle una expresión lambda a cada valor de una matriz y devolver una matriz con un nuevo valor aplicando esa lambda, lo que va a hacer esta función va a reducir una matriz, ¿sí? A un valor acumulado aplicando una función lambda a cada valor y devolviendo el valor en total de ese acumulador. Es decir, va a ir acumulando valores en función de obviamente la expresión que le coloquemos. Obviamente lo va a ir haciendo o no, dependiendo si es una función simple o tenemos un condicional adentro. Así que vamos a ver rápidamente cómo es esto, así ya lo vamos entendiendo, ¿sí? Esto es un poco la plantilla que vimos, la plantilla que se publicó con el video de la semana, ¿sí? Recuerden, si no lo vieron, el video de la semana de lo que es Reduce ya está publicado, lo pueden ver una vez que termine el directo. Si lo desean pueden verlo para obviamente reforzar el concepto de lo que vamos a ver ahora, pero sepan que ya está publicado, ¿sí? Si lo desean ver. Bueno, seguimos. Bueno, básicamente lo que tenemos acá, esta es una plantilla similar a lo que era map, a la función map, ¿sí? A partir de ahí para poder explicar lo que vamos a ver ahora, pero en este caso justamente es una función que es un poco la antagonista de map, sino que porque va a reducir todo a un solo valor, ¿sí? En vez de devolver una matriz con
distintos valores en función de cada valor de esa matriz inicial. Básicamente, vamos a hacerlo rápido. Tenemos, fíjense, una matriz en este caso con 6 celdas de valores, ¿sí? Son celdas obviamente consecutivas numéricas en el rango A1 a C2, ¿sí? Del 1 al 6. Tenemos lo mismo en el rango A10 C11, ¿sí? Para hacer el mismo cálculo y que se entienda qué es lo que queremos lograr. Y vamos a ver dos instancias básicas de la función reduce. Por un lado vamos a ver un cálculo simple, es decir, vamos a hacer que la función reduce sume cada valor, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es. Y vamos a ver un cálculo condicional, que es un poquito más complejo, que lo que va a hacer es sumar solo pares, es decir, va a haber un criterio dentro de esa función, ¿sí? Bueno, ¿cómo trabajamos con esto? Olvídense de momento por los cuadros que tenemos acá al lado a la derecha. Esto se los voy a mostrar ahora. Una vez que les explique qué es esto y cómo trabaja esto, van a entender bien cómo trabaja Reduce de forma interna. Pero primero veamos cómo es la función Reduce de forma interna. Vamos a ir primero a la barra de fórmulas, vamos a entrar a Reduce, que les quiero mostrar cómo trabaja. Bueno, lo que tiene son 3 argumentos obligatorios, ¿sí? El primer argumento lo que va a hacer va a indicar el valor inicial del acumulador, ¿sí? ¿Qué es el acumulador? Básicamente el acumulador va a ser un valor como, vamos a decirlo así, es un valor que inicia desde un valor, ¿sí? Por eso es justamente este argumento va a decirnos en qué valor numérico va o qué instancia va a iniciar, ¿sí? Por lo general se inicia en 0, ¿sí? Que es los casos que vamos a aplicar ahora van a iniciar en 0, ¿sí? Y lo que va a ir haciendo este acumulador es, a medida que va pasando por cada instancia de proceso lambda, ¿sí? Esa función reduce, va a ir incluyendo al acumulador el resultado, ¿sí? Como que se va acumulando resultado, 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 ¿sí? Es un acumulador, como si fuera una bolsa donde vamos poniendo cada vez un resultado mayor, ¿sí? Ahora bien, ese resultado, obviamente ese cálculo puede tener un condicional o no, que es lo que vamos a ver ahora, estos dos cálculos que vamos a ver. Entonces, quédense por ahora que tiene 3 argumentos. El primer argumento es un indicador del valor inicial del acumulador. El segundo argumento es el array o la matriz que se va a reducir, es decir, dónde están los valores donde vamos a ir aplicando para ir sumando ese acumulador, ¿sí? Y por último, lo que es función, el argumento función básicamente es una lambda, si es una función lambda, una expresión de lo que es la lambda, a la que se llama para reducir la matriz. Es la que va a ir haciendo las iteraciones dentro de la función reduce, ¿sí? Lo único acá hay una salvedad, porque lambda va a tomar 2 parámetros. Uno va a ser un acumulador y el otro es un valor. Recuerden que lambda les había dicho que tiene al principio la definición de los parámetros y después la expresión de cálculo. ¿Recuerdan? Como vimos hace un rato. Bueno, en este caso, lambda va a tener sí o sí 2 parámetros iniciales, ¿sí? Pero no van a ser 2 parámetros como x e y que van a tener la misma, digamos, la misma relevancia, sino que le va a atribuir al primer parámetro que especifiquemos un valor de acumulador, ¿sí? Que se va a ser el que se va a ir acumulando, y el otro va a ser un denominado valor, que básicamente valor, básicamente lo que va a hacer es, dentro de lambda, ¿sí? El primer valor va a ser el acumulador y el b va a ser los elementos individuales dentro de la matriz lambda, ¿sí? Una vez que se ejecuta el cálculo de esa lambda, ¿sí? Una vez por cada elemento, o sea, una vez por cada elemento B, ¿sí? De la matriz, y en cada iteración ese valor vigente o resultado de B se va a ir acumulando al valor de A, ¿sí? Y así va a ir constantemente haciendo las iteraciones hasta que termine de cumplimentar con todos los valores que tenga la matriz dentro del argumento array, ¿sí? Parece un poco un choclo medio complejo de entender, pero es más fácil de lo que parece, van a ver. Quédense por ahora que tenemos estos 3 argumentos, ¿sí? Entonces, vamos a construir nuestra primera función reduce. Fíjense, vamos a hacer. Lo que necesitamos es sumar cada valor. Entonces, colocamos la función reduce, ¿sí? El primer argumento, recuerden que es el valor inicial. En este caso dijimos que vamos a iniciar desde el valor 0, ¿sí? Porque obviamente, si vamos a sumar cada valor, vamos a partir de un valor 0 a sumar. O sea, no necesitamos sumar desde otro valor que sea distinto a 0, ¿sí? Si no queremos saber realmente qué es lo que contienen estas celdas, ¿sí? Bien. Luego, lo que vamos a hacer es la matriz. En este caso, simplemente vamos a colocar el rango A1C6, ¿sí? Y acá voy a hacer una salvedad, porque nosotros en array podemos completar con una matriz, ¿sí? Como estamos haciendo en este caso, o bien podemos completar con una matriz constante, ¿sí? ¿Recuerdan lo que son las matrices constantes? Que son valores que son matrices que digamos que se mantienen constantes los valores independientemente de las fórmulas, ¿sí? O de las aplicaciones que hay dentro, o, digamos que cumplimente con esa sintaxis total. Ahora van a ver por qué. Vamos a ver después un ejemplo de cómo podemos hacerlo con una matriz constante esto. Y por último, la función. Y en este caso tenemos que construir, como se imaginarán, una función lambda. Entonces vamos a completar con la función lambda dentro de esa función reduce, ¿sí? Y en este caso,
recuerden que tenemos que completar con dos parámetros iniciales. El primero, ¿sí? Vamos a poner A y B en este caso en vez de X e Y, ¿sí? Vamos a colocar el primero, que recuerden que va a ser el acumulador, ¿sí? Y el segundo, que va a ser el valor, que va a ser iteración de con todos los valores dentro de la matriz, ¿sí? Y finalmente completamos con el cálculo, ¿sí? Dentro de lambda, que lo que necesitamos es sumar cada valor. Entonces vamos a ir sumando A más B, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense entonces que tenemos primer parámetro de valor inicial, segundo parámetro de lo que es la matriz y tercer parámetro de lo que es la expresión lambda, con un parámetro acumulador, un parámetro de valor genérico de iteración y la expresión de cálculo que va a realizar lo que queremos lograr, ¿sí? Para ese cálculo, ¿sí? Bueno, fíjense, le vamos a dar entre esto, ¿sí? Y nos va a dar 21. Si hacemos la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, obviamente esto da 21, ¿sí? Con lo cual, en principio, esto está haciendo la suma correcta, ¿sí? Básicamente, entonces, acá tenemos una explicación que dice que los valores en la matriz son añadidos al acumulador, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a ver este cuadro, ¿sí? Para explicar qué es lo que está haciendo esta función reduce internamente, ¿sí? Fíjense, en la columna tenemos, vamos a poner los valores digamos, constantes del acumulador, ¿sí? O sea, A es el acumulador, como vimos acá adentro, ¿sí? En la columna B, ¿sí? De B van a ser todos los valores, vamos a colocar todos los valores, ¿sí? Que tenemos que aplicar para la suma. En este caso, fíjense que es de 1 a 6. Entonces colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podremos hacer también una referencia, ¿sí? A cada uno de estos valores, a 1, a 2. Pero vamos a hacerlo así de forma simple. Yo lo que quiero es que entiendan cómo trabaja de forma interna Reduce, ¿sí? Y por último, en la columna con AB azul, lo que tenemos es específicamente la expresión del cálculo de la función lambda. Es decir, qué es lo que está haciendo la iteración de forma interna, ¿sí? Esta función de Reduce. Entonces, básicamente comenzamos así. La expresión dice que tenemos que hacer A más B, ¿sí? Entonces, el acumulador empieza en 0. ¿Por qué empieza en 0 en el acumulador? Recuerden, porque colocamos como valor inicial en el primer argumento de Reduce el 0, ¿sí? Entonces, 0 más 1, que sería el primer valor de todos los valores que vamos a iterar, ¿sí? Da 1, ¿correcto? Bien. Ese 1 va a pasar a ser el nuevo valor acumulador, ¿sí? Es lo que le digo. El resultado de esa ecuación va a dar como resultado la suma, va a añadirse al nuevo valor del acumulador. Entonces, el nuevo valor del acumulador va a partir de 1, más el segundo valor, que es 2, 3. 1 más 2, 3. Ese valor nuevo de acumulador de resultado de 3, ¿sí? Se va a añadir como valor nuevo de A, de ese acumulador. ¿Se entiende cómo va haciendo la iteración internamente? Entonces 3 más el nuevo B, que es el siguiente valor, que es 3, 6. 6 pasa a ser el nuevo acumulador. 6 más el próximo valor, que es 4, da 10. 10 como nuevo acumulador más el próximo valor, que es 5, da 15. 15 como nuevo acumulador más el nuevo valor y último valor 6, da 21. Y así logramos específicamente sumar cada valor con la combinación de funciones reduce y lambda, ¿sí? Aplicando obviamente una iteración constante, ¿sí? Con cada uno de estos valores dentro de la matriz y un acumulador que va acumulando esos resultados, ¿sí? En este caso, obteniendo obviamente el resultado que queremos para este cálculo simple, ¿sí? Fíjense las cosas que podemos lograr con estas funciones que se vinculan con lambda, ¿no? Ahora bien, vamos a añadirle una vueltita de complejidad a esto. ¿Qué sucedería si, digamos, no es que siempre queremos que se sumen estos valores, sino que primero se aplica un condicional para evaluar si lo tenemos que añadir o no al acumulador, ese resultado, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de sumar solamente los números pares, ¿sí? De este mismo rango. O sea, no queremos que sume ni el 1, ni el 3, ni el 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos lograr esto? Básicamente, vamos a hacer una nueva función reduce, ¿sí? Mayúsculas, me gusta ver las mayúsculas, ahí está. El valor inicial va a ser nuevamente 0, ¿sí? Porque vamos a partir de 0 para el cálculo, ¿sí? La matriz obviamente va a ser en este caso esta matriz que definimos acá, en este rango A10, C11, ¿sí? Y para lo que es la función, ¿sí? La creación de la función lambda, en este caso, vamos a construir la función lambda, ¿sí? Pero fíjense, vamos a poner primero, obviamente, el primer parámetro A, que va a ser el valor de acumulador,
el segundo parámetro b, que va a ser el valor de cada iteración, ¿sí? Fíjense, en este caso siempre reduce va a utilizar dos parámetros para lambda, a y b, uno como acumulador y el otro como valor de iteración, ¿sí? Que representa cada uno de los valores dentro de la matriz. Pero fíjense que ahora no es tan simple, porque no es sumar a más b, no es que a cada acumulador le sumamos el anterior y obtenemos así el resultado, sino que queremos primero queremos aplicar un condicional para que solamente sume si son valores pares. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo trabajaría esto? Fíjense. Un segundo. Disculpen. Entonces, básicamente, en este caso vamos a hacer una vamos a completar con una función sí, que es una función condicional simple. Si no conocen de condicionales, les recomiendo ver videos. Hay videos en el canal que habla de cómo trabajan estas funciones condicionales, ¿sí? Todas las funciones vinculadas a condicional, sí, conjunto y demás. Lo pueden ver en el canal, ¿sí? Pero la idea básica es utilizar un condicional con la función sí, ¿sí? Adentro vamos a incluir otra función lógica que es spar, ¿sí? Vamos a atribuirle esa función spar al valor b, ¿sí? Que es a cada uno de estos valores, que sería la comprobación que tenemos que hacer para ver si realmente vamos a sumarse esos valores o no, ¿sí? Y como valor sí verdadero, ¿sí? De la función sí condicional, es decir, si se cumple que el valor es par, ahí sí específicamente queremos que sume al acumulador el valor con b, ¿sí? Caso contrario, valor sí falso para la ecuación del condicional, simplemente vamos a pedirle que nos devuelva el valor anterior acumulado de a, ¿sí? ¿Se entiende? Y cerramos así toda la expresión de la fórmula. Entonces, repasando. Función reduce, valor inicial 0, comenzamos desde 0. Matriz aplicada a todos los valores que contienen la matriz para reducir. La función lambda con un valor siempre genérico de lo que es el primer parámetro para un acumulador y el segundo parámetro para cada iteración con cada valor de la matriz, ¿sí? Y como en este caso queremos sumar solamente valores pares, combinamos la función sí y spar para que si el valor que cada uno, una escasa, o sea, porque recuerden que lambda esto es una iteración con cada uno de estos valores, ¿sí? Entonces, para cada una de estas iteraciones, si ese valor en b, o sea, recuerden que va a ir con cada uno, si ese valor de b, ¿sí? De cada uno de esos valores individuales, es valor par, ¿sí? Por ejemplo el 2, entonces que me sume el acumulador anterior más el valor ese que devuelve que es par, en este caso 2. Caso contrario, si no es par, simplemente que se quede con el acumulador anterior y no lo añada como nuevo valor para el acumulador, ¿se entiende? Entonces, fíjense. En principio da 12. Vamos a comprobar si esto es correcto. ¿Está sumando los valores pares? Fíjense, 2 más 4 más 6, 12. Sí, la función está realizando el cálculo correcto. Los valores en la matriz son añadidos al acumulador si son números pares, o sea, únicamente si son pares. Vamos ahora a la explicación con el cuadro de referencia. Sí, tenemos lo mismo. En la columna A vamos a poner siempre el valor vigente del acumulador. En la columna B colocamos todos los valores que componen los valores dentro de la matriz, ¿sí? Y en la columna, en este caso L, lo que hacemos es definimos cuál es la iteración que está utilizando lambda para cada uno de esos valores. Entonces, fíjense, en este caso trabajamos de esta manera, para que se entienda la explicación de lo que va haciendo la combinación de reduce y lambda. Comenzamos con un acumulador de 0, como especificamos dentro del argumento inicial de reduce, ¿sí? El primer argumento de B, ¿cuál es? 1. Perfecto, entonces, ya no hace 0 más 1, ¿sí? Sino que primero nos aplica la iteración del condicional. Si es par B, o sea, si el valor de B es par, que en este caso es 1, o sea, no, entonces no me va a sumar A más B, directamente va a devolverme A. Entonces me devuelve directamente el valor del acumulador, ¿se entiende? Como 1 no es par, no hace 0 más 1, sino que se queda con el valor de A, ¿sí? Entonces me devuelve 0. Entonces el valor vigente para la próxima iteración con el segundo valor de la matriz no va a ser 1, va a ser 0, porque se quedó con ese valor si falso de que era impar, ¿sí? Entonces se queda con el 0. Hacemos una nueva iteración. 0. Y el valor 2. 2 es par. Sí, es par. Perfecto. Entonces sí te hago A más B. Entonces hace 0 más 2 y el nuevo valor para el acumulador va a ser 2. ¿Se entiende? Entonces el nuevo acumulador vigente va a ser 2. ¿Sí? Nos paramos acá. Próxima iteración con el próximo valor 3. 3 es par. No, es impar. Entonces se queda con el valor anterior del acumulador, que en este caso es 2. Entonces se queda con 2. Pasamos a la próxima iteración con el próximo valor. 4 es par, sí es par. Entonces me hace el acumulador vigente hasta la fecha más el valor vigente de B. Entonces 2 más 4, 6. Ahí sí lo suma, ¿sí? Pasamos al siguiente valor de la iteración, que es 5.
con el acumulador anterior que es 6, 5, ¿es par? No, es impar. Entonces me quedo con el acumulador anterior, no lo sumo. Entonces me quedo con 6, el acumulador sigue siendo 6. Y finalmente, con la última iteración, con el último valor que es un valor 6, 6 es par, sí, entonces hago A más B. Entonces hago el acumulador vigente hasta la fecha anterior que era 6, más el nuevo valor que es el último valor de la matriz que es 6, me da 12. Entonces fíjense que con cada iteración que fuimos realizando dentro de esta matriz, logramos aplicar el cálculo condicional, ¿sí? Para sumar solamente los valores pares, añadiendo los valores a la matriz si se cumplen con la condición dentro de esa lambda creada para iterar con cada valor dentro de la matriz. ¿Sí? Bueno, por ahí es un poco al principio medio complejo entender, pero una vez que lo entienden es bastante simple de llevar a cabo. Estas tablitas auxiliares, la verdad que se las recomiendo porque los va a ayudar a entender cuáles son los procesos de cálculo. O sea, cada una de estas filas es una iteración de cálculo que está haciendo lambda dentro de esta expresión, ¿sí? Para obviamente ver si tiene que sumar al acumulador o quedarse con un valor anterior, en este caso que es lo que estamos especificando en la condicional. Pero imagínense que podemos aplicar cualquier tipo de condicional distinto para lograr el mismo resultado perdón, para lograr otro resultado que sea con otra expresión, ¿sí? Así que, bueno, esto era un poquito lo que era función reduce, ¿sí? Entonces recuerden, resumimos. Recuerden que tiene 3 parámetros, ¿sí? Primero definimos el valor inicial, luego definimos la matriz donde se va a aplicar la función reduce, luego definimos esa función lambda, ¿sí? Que lambda va a tener 2 parámetros, uno va a ser el acumulador, que va a ir añadiendo cada capa de iteración si corresponde, ¿sí? Y el otro va a ser el parámetro b, que va a indicar cada uno de los elementos individuales dentro de la matriz. Entonces lambda va a ejecutar distintas iteraciones de cálculo, ¿sí? Una vez por cada elemento de esa matriz, ¿sí? Y en cada iteración el valor vigente o resultado de lo que va a ser ese b va a ir añadiéndose al acumulador si se cumple o no la condición que especifiquemos, ¿sí? Dentro de esa expresión de cálculo de lambda, ¿sí? Así trabaja la función reduce.